Amigos y amigas de este su espacio Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación que llega a ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por su canal Teleimpacto. Hoy estamos con ustedes Pantaleón María Arias. Gracias, muchas gracias, porque yo creía que tú te estabas saliendo a aquel lado. Y Víctor Tineo, que vamos a estar con ustedes durante una hora. Sí. Esto es en vivo, señores. Seguro que ustedes sí. ven señas y cosas, pero es porque estamos aquí. No se puede editar. Se puede, vamos a pero durar no lo una hora con ustedes para conversar de muchos temas que cada vez son de mayor importancia a nivel nacional e internacional. Y vamos a comenzar con los hechos. Que ayer fueron noticias. Que ayer fueron noticias que son parte de la historia, así como está hoy ocurriendo, que se está haciendo historia en República Dominicana y en América Latina. Correcto. Muy buenas tardes también a ustedes, amigas y amigos televidentes. Muchas gracias, Víctor. Y como hoy es martes... Ni te case. Esa es la frase que usted siempre dice, ni se embarque. 30 de abril del año 2019. Faltan 245 días para que llegue el año 2020. Hoy es día del abogado, o de los abogados. No me digas, pero yo soy abogado y no me lo sabía. Entonces, que muy... pero felicidades a todos los abogados. Muchas gracias. Aquellos que ejercen. Muchas gracias. Usted como abogado, sí, como letrado. La carrera del derecho, que en la República Dominicana ha tenido sus altas y sus bajas, tiene sus buenos y sus malos, como en todas las áreas. Pero hay que entender que la República Dominicana en materia jurídica ha tenido un problema de descenso en la calidad del ejercicio de la carrera del derecho, y hay que hacer un esfuerzo, ya es un llamado a las universidades dominicanas para que se entienda y se entienda firmemente que la carrera de derecho es una carrera que tiene uno de los más altos ideales, como la medicina. En el caso de la medicina, la vida misma, pero en el caso del derecho es la justicia y la dignidad del hombre. Entonces, es importante llamar a las universidades a que cada vez se formen mejores hombres y mujeres en el ámbito de esta profesión. Sí, el derecho que en verdad ha venido a través del tiempo ordenando no solamente las ideas, sino también ordenando todo tipo de actividad que hace el hombre sin ser reglamentada. Entonces ese derecho permite que poco a poco sean reglamentadas. Esto es logrando acumular todas las experiencias que el hombre ha tenido a través del tiempo en lo que podría ser una memoria o en la memoria. Por eso tenemos el primer código, que fue el código de Hammurabi, o de Hammurabi, uno de las formas, en aquella época en que se hacía ojo por ojo y diente por diente. Entonces, desde ese proceso ha venido la humanidad interpretando los derechos, los deberes y todo aquello en que el derecho, como decía Benito Juárez, ¿verdad?, permite que el respeto al derecho ajeno, decía él, es la paz. Entonces, todos esos conceptos de carácter jurídico que la humanidad tiene ha logrado que sea la base real de la civilización. Porque antes, muchos años atrás, la civilización no tenía reglas. Cualquier persona mataba a cualquiera. Un ser no tenía valor. Pero desde que surgió el primer derecho, que fue el derecho a la propiedad, desde que surgió el derecho a la propiedad, ahí y que la gente comenzó a decir, esto es mío, entonces también comenzaron las leyes a iniciar, a regir lo que era de ese uno y lo que era el otro. De manera que organizarse, hoy, sí, y usted acaba de decir, lo que usted dice es exactamente algo muy claro, muy preciso. La organización de la sociedad, el desarrollo de la sociedad se debe esencialmente a las reglas que se dan esas sociedades. Y cada vez que la sociedad se vuelve más compleja, más reglas tiene, más normas tiene, más leyes tiene.
Sin embargo, hay que hacer que sean más fáciles. Sí. Hay que caminar hacia lo sencillo, no hacia lo complicado. Por ejemplo, ya ahora la República Dominicana tiene una norma de ley de partidos políticos, sí, tiene una ley electoral. Sin embargo, si usted observa, la mayoría de los que participan en actividad política está como medio... No conocen muy bien ni la ley electoral ni la ley de partido. Hay un enredo. Esa es una situación siempre, porque y se debe a lo nuevo. Siempre las cosas nuevas son difíciles de asimilar. Sin embargo, hay que hacerlo eso se estaba buscando hace 20 años. Sí, pero no se estaba educando en lo que podía hacer. Exactamente. Entonces, en definitiva, quiero, como tú dijiste, felicitar, comenzando por ti, a los abogados de este país, gracias. Y que se retome nuevamente al tipo de abogado que teníamos en la época en que un abogado era lo que se decía un pico de oro, que ese término terminó siendo el individuo que podía pararse en una tribuna y no solamente citar los grandes teóricos del derecho, sino también tenía capacidad para memorizar con una facilidad única no solamente los números y las leyes y los códigos, sino cómo debían aplicarse. Es más, hasta el que hay abogados que por sí solos formaron jurisprudencia, siendo en los grandes tribunales. Entre esos grandes abogados, ¿verdad? Podemos citar el que le dicen así, Vincho Castillo. Es uno de los abogados de los que quedan pocos. Era de la época de Ruiz. El mismo Ruiz, padre de César Pina. Exactamente. Pina Acevedo. Artañán Pérez Méndez. Exactamente. Son abogados, John Tincuri. Muy conocido. John Tincuri papá. Padre, John Tincuri padre. Exactamente. Héctor Aristi. Este señor, Vidó Medina. Tú tienes Franklin Almeida, que fueron rectores de la universidad. Entonces, esos abogados, en verdad, es muy difícil que ya, como llenaron una época, jugaron un rol y un papel importante en la sociedad, en la organización de la sociedad y en los debates jurídicos y se me quedaba públicos. uno que mi amigo, mi compañero, y que este programa siempre lo admira y lo recuerda siempre porque hace tiempo que no viene, Blanco Fernández, Andrés Blanco Fernández, que lo esperamos pronto por aquí. Bueno, y en los hechos que ayer fueron noticias, debo decirte que además del Día del Abogado, hoy, mañana es Día del Trabajador, Día del Obrero. Que se celebró ayer aquí en República Dominicana. Perdón, sí, se celebró ayer, producto de la situación que se da de que por la ley aquella de... La ley aquella de que los días que no son de carácter religioso pueden ser cambiados. A pesar de que ese es lo peor del asunto, porque el hecho del 1 de mayo es un día internacional y que obedece a un hecho real, no un hecho pensado, ni que mamá me dijo, papá, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el 24 de diciembre, ocurrió? El 24 de septiembre se celebra el Día de la Mercedes, una santa que vino y apareció ahí en La Vega mientras los indios peleaban con los españoles con revólveres y con fusiles y los indios con flechas y latitas de agua. Entonces es una virgen totalmente cuestionable. De manera que en verdad este día que tiene un origen, ese Día del Obrero, un origen que es producto de la lucha de clase que existe y que da origen a los acontecimientos en Estados Unidos en el año... Así es. En la década de los 30. 1800 y algo. Bueno, un día como hoy, pero en el año 1508, Fray Nicolás de Obando, administrador de las Indias Occidentales, recibe de Fernando Católico la orden de construir iglesias en las españolas. Por eso comenzó a construir
iglesia del... hay muchos monumentos históricos. Sí, construyó la iglesia, ¿verdad? Está la catedral, Nuestra Señora de la Altagracia, ¿no es que se llama? Hay varias. Santa María la Menor, construyó también Santa Bárbara, que después le quitaron el nombre a Santa Bárbara, pues la sacaron de la corte celestial. Le construyó todas esas iglesias que están ahí, las Mercedes, también, que está en la calle La Mercedes. Es una de las zonas donde hay más iglesias. Iglesias, sí. Tú sabes que en la iglesia, en la catedral, como todo eso, toda esa zona era donde estaba la ciudad, en la ciudad intramuros. Exacto. Entonces, en verdad, ahí no vivía casi gente, lo que las únicas construcciones de importancia eran esas, las que estaban en la Isabela Católica, la Sergio Porte y esas calles que están en ese lugar. Y la gente venía de los conucos que lo tenían de aquel lado, en Villa Duarte. Entonces un señor llegó y venido del conuco que estaba en Villa Duarte, cruzó el río en su caballo. Cuando llegó, lo amarró de un lazo que encontró y fue y se acostó. Entonces, como a las 12 o la 1 de la noche, comenzó la campana de la catedral a sonar y nadie sabía por qué sonaba. Y esa es la única alarma que había para cuando había fuego. Sonaba la campana de la iglesia. Todo el mundo se levantó y salió corriendo, porque unos salieron a tempaños menores, porque era fuego. Y también el mismo señor que había amarrado el caballo salió cuando se recordó que el que había amarrado el caballo del lazo que movía la campana. No relaje. Sí, entonces, oye, pues usted tiene unos cuentos históricos también. Bueno, entonces en el año 1845, mediante la ley número 32, son creados los ayuntamientos del país. Fíjate, esto fue lo creado los ayuntamientos, a pesar de que el primer ayuntamiento fue creado en el año 1493. Justamente aquí en Dominicana. Sí, pero en la Isabela. En la Isabela, la primera ciudad que se fundó. En 1855, una comisión militar presidida por el general Pedro Florentino pronuncia sentencia de muerte contra el ciudadano Francisco Ruiz y los generales Pedro Eugenio Pelletier y Joaquín Aybar. 1897, el diputado Rafael García Martínez somete una moción en la que se pide declarar como oficial el himno nacional de la República Dominicana con las letras de don Emilio Prudón y música de José Reyes. O sea, el himno fue en 1897. 1959 se asila en Puerto Rico el capitán piloto dominicano Juan de Dios Ventura Simó, luego de aterrizar en un jeep Vampiro, el que realizaba patrullaje. Se salió huyendo de Trujillo. 1965, paracaidistas y marines estadounidenses inician una operación para dividir la ciudad de Santo Domingo en dos partes durante los primeros días de la intervención norteamericana, o sea, la segunda intervención norteamericana del año 1965. Después, naturalmente, desembarcaron. 1987, tras ser interrogado por más de 10 horas por un juez de instrucción en torno a las acusaciones de malversación de fondos mientras gobernaba el país, el expresidente Salvador Jorge Blanco sufre trastornos emocionales al emitirse una orden de prisión contra él. Bueno, en 1789 George Washington asume en New York como primer presidente de Estados Unidos. 1808 Estados Unidos le compra a Francia el estado de Luisiana en solamente $80 millones, donde se han hecho 13 estados en este momento. 1945, el dictador alemán Adolfo Hitler se suicida en su búnker. En 1975, tropas no vietnamistas que combatieron los soldados estadounidenses toman la ciudad de Saigón, capital de Vietnam del Sur, y derrotan al imperio más grande del mundo, la tropa americana. 2008, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firma el decreto que ordena la renacionalización de la siderúrgica del Orinoco, SIDOR, hasta entonces en manos del grupo argentino Techint. Y con este último hecho que ayer fue noticia, damos por terminadas las efemérides de hoy. Entonces, en esos comentarios de las noticias, vamos a iniciar
inmediatamente con la primera noticia. ¿Te acuerdas? Hablamos del sábado, ¿verdad? Comenzamos con el sábado, pero continuamos con... Así es, y continuamos luego, sí, con la reunión que tuvo el presidente con Osoria. Con Osoria. Para que usted vea cómo son las cosas. Exactamente. Parece que ya se hizo la paz. Las cosas son así. Pues entonces comencemos eso es política. Política democrática. Eso es política, eso es democracia, exactamente, sí. Además, yo creo que en verdad el presidente con la Iglesia Católica, que todavía es una institución que tiene prestigio, aunque no terrenal, porque todo lo de la iglesia es después que tú te mueres. ¿Ves? Pero tiene, Sí. Tiene mucho fuerza aquí también. Prestigio terrenal, que tiene prestigio terrenal, no es terrenal, el prestigio tiene prestigio terrenal. Ok. Y todas las cuestiones son después que tú te mueres, pero el problema es que el país vive y la gente vive en un por si acaso. Y si es verdad. Si no, pero verdad. Cualquiera. Entonces, y sí es verdad, porque nadie ha venido de allá a decir que no existe o que existe el asunto. Bueno, el problema consiste en, ¿sabe por qué no ha venido nadie de allá? Pero la fe es la certeza de aquello que usted no ve. No, entonces no es certeza, porque usted no ve, no es cierto. Mire, no, pero eso es para los que creen en la experimentación como sistema. Pero el que cree en la fe, en el dogma. No, sino que la fe. El que cree en el dogma. El dogma es la fe. Sí. ¿Tú sabes por qué no regresan los que se van? No tiene dentro de su actividad de conocimiento no está la experimentación, sino la observación simplemente. Bien, ¿y usted sabe por qué no vienen los que se van? Y ¿sabes algo? La fe tiene un elemento observable que se puede observar. No es lo mismo una persona sin fe que una persona con fe en determinadas circunstancias. Bueno, depende si se llama fe. Pero mira, te iba a decir que ¿por qué no regresan? Es la pregunta que tú te haces, los que se van. Bueno, ¿por qué no regresan? Bueno, porque todavía a nivel de lo que la existencia humana y la existencia de todo lo que hay sobre la faz de la tierra tiene un proceso de nacimiento, desarrollo y muerte. Bueno. Entonces, nada de lo que existe en el mundo, por más duro que sea, es absolutamente permanente e infinito, sino que duraría un tiempo nada más aquí en el planeta Tierra. Bueno, entonces quiere decir que los que no regresan, la gente se va y no regresa por el hecho de que se va muerto. Porque murió. Y un muerto, todo lo que muere no regresa. Y es un muerto es un muerto. Entonces, por eso es que no regresa. Exacto. Eso es tan sencillo como eso. Bueno, pues mira, es interesante que el presidente de la República, para mí, se haya reunido con el obispo de la diócesis de Santo Domingo, que realmente termina siendo, es el primer obispo del país, ¿no? El jefe de la iglesia acá. Y de América. Bueno, el primero sí, en términos temporales. Exactamente. Entonces, de tiempo de cuando se creó. Y es correcto porque el obispo, para mí, no tiene mucho desarrollo político. Puede tener mucha brega con las almas, aquí, etcétera, pero no mucho desarrollo político. Y el presidente de la República sí tiene conocimiento y desarrollo político. Por consiguiente, lo más prudente es que lo llamara, hablaran y se pusiera de acuerdo en lo que el presidente puede ponerse de acuerdo, tú ves, y en lo que no, por ejemplo, en lo que se trata, por ejemplo, en algo que es que es el inicio de la atención primaria, que debe de ser gratuita, ponerse de acuerdo en eso. Y yo creo que sería muy importante de que la iglesia se dé cuenta de que eso es así. La otra cosa es también ponerse de acuerdo en la tema de esa situación de la salud primaria. Es importante, muy importante, que se pongan de acuerdo, porque sería bueno que en la atención primaria puedan participar las monjas y esas cosas. ¿Tú ves? Y también lo segundo es el desayuno, digo, el almuerzo escolar. También es necesario ponerse de acuerdo en eso, pero manteniendo las cosas como están o subirlas un poco más. Porque si la iglesia ha traspasado muchos colegios al sector público,
y el sector público le ha facilitado el pago de los maestros, la mayoría, y además de eso, te ha facilitado el pago de los maestros, en la mayoría de los casos, lo más normal es que la iglesia facilite que el Estado pueda mantener las conquistas que el pueblo ha logrado en lo que se refiere a la educación. Y si la gente y los estudiantes y los padres quieren que sus hijos estén en una escuela en la cual se faciliten el almuerzo, la comida, el desayuno, etcétera, pues dejarlo que se desarrollen, que ellos podrán ser en el futuro también lo que ayuden. Sí, es importante, por ejemplo, en la parte de salud, que la participación de la iglesia sea gravitante, que apoye, que ayude. Ellos tienen mucha gente dispuesto a apoyar, a ayudar, muchas monjas, muchos padres. Lo que en la educación ya es un poco diferente, la parte de la educación, porque hay que hacer un pacto con la iglesia sobre lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y autocrítico. La sociedad que estamos viviendo hoy es una sociedad que necesita de un pensamiento cada vez más crítico. Y el pensamiento que se envuelve en el manto, bajo el manto del dogma y bajo el manto de la fe, es buenísimo, pero tiene que sufrir una transformación. Porque si no se genera una transformación en el pensamiento y en la forma de pensar, pudiéramos estar asistiendo a una República Dominicana que no va a poder competir. Entonces hay que crear a través de la educación un estudiante y una estudiante que sean absolutamente luchadores por la creatividad y por la innovación, y eso implica que en muchas ocasiones tienen que ver al dogma como una parte del proceso, pero no la parte del proceso, sino una parte nada más. Por ejemplo, a mí me llama la atención lo que tú dices porque es importante, y es en el pensamiento crítico, lo importante sería también que permitan que la libertad de elección en el sentido de las tres causales, que son realmente el único país, creo que hay 2 países que tienen en la Constitución prohibido el aborto o la decisión de la mujer abortar. Respecto de esos puntos, porque es muy claro el asunto. Sí. Porque en muchos países ya está aprobado el aborto en sentido general, hasta cierta determinada cantidad de semanas. Con esas 3 causales, por ejemplo. Pero aquí lo que se está hablando es por unas causales específicas claramente establecidas, que son causales que están ahí, que es importante que la mujer que tenga una situación de esa naturaleza tenga la posibilidad y la oportunidad y la familia de tomar una decisión al respecto. Correcto. Por ejemplo, ya la ciencia, que es parte de lo que tú dices de pensamiento crítico, la ciencia ya antes de nacer un niño determina el sexo. ¿Te acuerdas que eso era una cosa terrible, difícil? Primero. Segundo, determina si el niño tiene en el interior del útero algún tipo de malformación. Si no tiene corazón, si no tiene ojos, todo eso. Y sobre todo el tema del cerebro. Si tiene un problema cerebral, lo determina antes de nacer con muchísimo tiempo. Entonces, si ese efecto que tiene la madre en su interior, se sabe que va a ser una persona, no un ser humano, sino un pedazo de carne cualquiera. Porque por supuesto, no por ejemplo, tendría, el tema del no cerebro. tiene cerebro, quizás no tiene ojos, quizás le falta un brazo, o sea, es realmente algo. Entonces, ahí la madre tiene el derecho de decidir, no, yo no puedo, yo lo que puedo es, con la misma gracia de Dios, con la misma forma que pudo concebir puede concebir otro. ¿Ves? Otro niño con condiciones totalmente favorables.
y eso y a las otras dos causales, especialmente la cuestión de la madre. Y algunas, por ejemplo, algunas situaciones de dificultad terrible que tienen un costo extraordinario, el problema de la hidrocefalia, que tienen problemas en su cerebro que se sabe efectivamente que no van a poder desarrollarlo. Hay excepciones, pero la mayoría, en el 99% prácticamente, se sabe que es costosísimo, cuesta hasta $1 millón su mantenimiento por mes, por ejemplo, entonces, o por año, pero en definitiva, el Estado no carga con eso, sino que tiene que cargar la familia, por lo general. Entonces, el Estado debería entonces asumir una responsabilidad mayor, en todo caso. Quien debe asumir entonces debe ser la Iglesia, que es la que insiste y que no ha permitido que se apruebe el código, producto de que se opone a la cuestión de las 3 causales. Entonces, si tú no quieres que yo haga una cosa, entonces coge tú mi responsabilidad. Mi responsabilidad es, por ejemplo, en la muerte. Ok, los médicos dicen, si no se opera y si no se hace el aborto, la madre muere. Entonces, como pasó con una niña, entonces mueren los dos. ¿Que mueran los dos? Murieron los dos. Pero entonces mueren los dos, ¿y quién dice nada? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? No, si la reproductora, la que tiene más tiempo es la madre, entonces ese es la que tiene una nueva oportunidad. Tiene oportunidades. Entonces todo está con relación al tiempo. Pero porque además hay un elemento, si usted es cristiano y usted tiene una conciencia respecto de que eso no se debe hacer, la ley no lo obliga. O sea, no es que si usted no lo hace, la ley lo va a meter preso. No es pero que le dice la consecuencia que puede tener. Lo que usted está con la opción, usted tiene una opción que está en el marco de una norma, de una regla, de una ley, que le permite tomar esa decisión, pero luego de que ya se ha observado que definitivamente hay un problema insalvable. Correcto, sí. Pero no hay que dispone que usted va a caer preso si no lo hace, no. Usted puede quedarse con su problema. Niño. Mira, perdón, Víctor, vamos a ir a una pausa y regresamos inmediatamente con ustedes, o sea, en pocos minutos. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Continuamos aquí con tiempo de renovación
Y nosotros estamos conversando aquí fuera fuera de cámara. Detrás de cámara, ¿qué le dicen? Sí, fuera de cámara. De la situación que está pasando, que sigue pasando Venezuela por un asunto que a veces resulta hasta incomprensible e inentendible, porque desde tiempo de renovación venimos diciendo que la salida a la situación de la crisis de Venezuela tiene que ser esencialmente dialogada. Mediante el diálogo, seguro que sí. Y que debe de plantearse no solo a nivel del Consejo de la ONU, Consejo de Seguridad, de lo cual República Dominicana ahora forma parte, sino que todos los países en tiempos como los actuales, de tanta comunicación y de tanta forma de comprender las cosas, se pongan de acuerdo, porque en el fondo todos sabemos cuál es el interés de cada quien. Sí. Cada quien se sabe que tiene un interés. Ahora, ¿dónde queda la gente, el pueblo común? Bueno, exactamente. Fíjate, Víctor, hoy, esta mañana, se despertamos con que en Venezuela se dio un golpe de Estado. Se había dado un golpe de Estado, inclusive una cadena americana dijo que había muchos generales que se habían sublevado. Que Guaidó estaba ya con su ejército. Ajá, que Maduro estaba preso, estaba asilado y que ese Guaidó estaba dirigiendo ya. Entonces, cuando comienzan a desarrollarse los acontecimientos, te das cuenta tú que todo es mentira. Que todo es mentira. Entonces, de esa manera no se puede desinformar al mundo. Es una manera, ¿cómo pues? Fíjate, entonces después que tú te pones a verlo, por suerte ya las redes sociales. Con todos los medios que hay. Los medios que hay, entonces la mentira no dura más de un minuto sin tú saber la verdad de los asuntos. Entonces te encuentras con que en verdad hubieron 20 militares en Venezuela que se sublevaron porque eran los que se encontraban de servicio, o sea, en el SEBIN, que son la agentes de investigación, etcétera, que estaban de servicio en la casa esta, ¿no? Estaban de servicio en la asamblea y estaban de servicio en otros lugares, así, pero tenían relación con los que estaban también de servicio en la parte de Leopoldo López, exactamente, la prisión domiciliaria. De Leopoldo López. Bueno, todos fueron convencidos de que entre ellos lo dirigía un coronel, y ese coronel, tengo entendido, lo convenció de que y ese día iban a ser condecorados, pero que a la mañana, a las 4 de la mañana debían estar todos en la Plaza Altamira, que fue donde se autoproclamó el señor el Guaidó. Entonces, ellos fueron a esos lugares, pero lo que se hizo fue, en verdad, comenzar a hablar, emplazar la ametralladora y todas esas cosas. Entonces, al frente de ese lugar. De la plaza, está la base. Sí, el cuartel. La base aérea de... Sí, entonces, ahí hay una base aérea que tiene un nombre de mujer, por cierto. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que fueron, en verdad, inmediatamente rodeados, y aunque asistieron muchos guarimberos, como dicen ellos, pero la asistencia de esos guarimberos no impidió que en la Fuerza Armada y la policía bolivariana pues redujera el conato de insurrección que hubo, pero que además esa plaza Altamira es una plaza que la tienen totalmente vigilada, y ahí se sabe todo lo que va, quién no va, etcétera. Pues resultó que esos soldados, pues al verse descubiertos, trataron de regresar una parte otra vez a sus cuarteles, y otra parte se fueron a la embajada de Brasil. Se asilaron 20 de ellos en la embajada de Brasil,
Leopoldo se asiló en la embajada de él y la hija y la esposa, se asilaron en la embajada de Chile y ahora están en la embajada de Chile como huéspedes, porque Chile había roto con Venezuela, toda esa cosa. Entonces, pero se están como huéspedes ahí en ese lugar porque está el encargado de negocio, no tiene embajador. De manera que más tarde, que tenían todo controlado, apareció el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y habló, dijo todo lo que había ocurrido y realmente puso a decir y acusó directamente a la oposición por ser criminal, por querer dar un golpe de Estado, y dijo todas esas cosas, e inclusive dijo, no se vuelvan a equivocar, porque ya esto es un relajo, cada vez que hay facilidades, eso, y que los militares regresaron de manera importante. Yo quiero decirte algo importante, algo que me llamó mucho la atención, que 20 o 30 militares se sublevan, tienen ametralladora y tienen todo, y no sale una persona herida. Salió un coronel herido de los que estaban, de los otros, de los que estaban en la fortaleza. Herieron ese coronel, nada más. Y comenzaron, y lo estaban retransmitiendo por Telesur. Se les decía que se respiraran, que eso era una zona militar, esto y aquello. No hubo herido, no hubo muerto. Imagínate usted que eso ocurre en Estados Unidos. Cuando en Waco, ¿te recuerdas? No, eso hubiese sido. O ocurre aquí en República Dominicana. Una hecatombe. No, pues, una yo desgracia. pensé, yo pensé que la situación iba por momento a tornarse en una situación de una fratricida, porque estábamos hablando de armas automáticas. De alto calibre, seguro. De alto y automáticas que nada más había que enfrentarse definitivamente. Tenemos una llamada, vamos a tomarla de inmediato. Muy buenas tardes, adelante. A su orden. Muy buenas tardes, le habla Paulino de Sánchez Luperón. Adelante. Un saludo a todos. Caramba, Paulino. Perdón, Paulino, espérate, ¿por qué no había votado? No se escucha. ¿Fue una revuelta o una revolución? O lo veo a la vez. Necesito esa respuesta para edificarme a mí y a los amigos televidentes. Muchas gracias. Bien. Bien, gracias. Paulino, lo primero es que me alegra oírte nuevamente aquí. Revolución. Paulino siempre tiene una pregunta. Y bien preciso. Revuelta, revolución, pero hay una tercera cosa. Fue revuelta, revolución o guerra patriótica. ¿Tú ves? Entonces, lo primero que no fue una revuelta. No. Fue en principio, quiero decirte, revuelta es que todos estén juntos, ¿ves? Militares y civiles, porque aquí en este país, en el 65, fue el primer país en que hubo una revuelta cívico-militar, en que estaban militares y civiles juntos defendiendo un solo objetivo, que era el retorno de Juan Bosch a la presidencia. Hasta ahí es revuelta. Pero inmediatamente los militares tomaron el mando, tú oyes, y proclamaron el retorno de Juan Bosch a la Constitución, y el gobierno de la Juan Bosch, ya entonces viene el objetivo político. Fue revolución. Entonces ahí se convirtió en una revolución. Pero cuando los americanos en el 28 de abril invaden el país con los 42.000 marines, no vinieron los 42.000 de una vez, entonces se convirtió en una guerra patria, porque ya era una defensa de la soberanía y de la patria, y de la libertad. Entonces hubo revuelta, revolución y guerra patria. Esas tres cosas. Tú oyes, Paulino, y ya se continuó, se había retirado de aquí. Bien, entonces continúe. Así es, ¿no? Que lo que me llamó la atención, efectivamente, que había una situación de armas automáticas de alto calibre y que, como usted dice, no hubo muertos en realidad entre los militares de venezolanos. Y también otro elemento que me llama la atención a nivel internacional, qué es lo que está pasando con los países, qué está pasando con la OEA y qué está pasando con los Estados Unidos. Yo sé que hace tiempo que ellos están de un lado, pero estimular la violencia
Oye, estimular la violencia es un acto realmente que no debe ocurrir nunca. Desde el exterior, plantear que hay que producir un golpe de Estado por la vía violenta, generar una situación de conflicto que lleve a la muerte y a la destrucción, eso no es una idea positiva a nivel del derecho internacional. Eso vulnera todas las reglas del derecho internacional. Pero hay que entender que en Venezuela lo último que le debe pasar al pueblo venezolano es que se origine una situación de guerra civil entre los venezolanos, de destrucción de lo que ellos han construido durante tanto tiempo. ¿Y qué es lo que le está pasando a Estados Unidos y a la organización al secretario general de la OEA? Fíjate. Porque ¿cómo usted va a estimular una salida violenta cuando usted sabe que la violencia, usted sabe cómo comienza? No, ¿qué genera? No, usted sabe cómo comienza. Primero que genera. Genera más violencia. Más violencia, pero además destrucción. Seguro, destrucción. Si hoy no se está... ¿Qué pasó, por ejemplo, con los pueblos árabes? ¿Qué pasó con los países donde se destruyó mediante la violencia a esos países? Irak, Libia, Siria, Palestina, Egipto. ¿Qué ha pasado? Cosas que ellos habían construido durante 40 años, que eran inmensas, bellísimas. Perdón, permíteme decirte, 40 años no. Miles. Siria. Irak. En Irak. No, y Siria. Cosas, Siria, de miles de años donde en Jesucristo, Irak, no en Irak, ahí está. Y en Irak. En Irak, pero Siria, los sirios son, es donde estaba Jerusalén. Entonces, en verdad, lo que tú dices es algo... ¿Cómo es posible? Es algo que nosotros no podemos apoyar. Mira, Víctor, yo quiero, antes de irnos, porque parece ser que el tiempo se nos está agotando, lo primero que te voy a decir es que aparece el presidente de la República con un kepi puesto. ¿Cuál presidente? El presidente de la República de aquí, de nuestro país, Danilo Medina. Una gorra, eso es un kepi, ¿qué le llaman? Eso no es un kepi, señor. ¿Es una gorra? Es una gorra. Que usaban, por cierto, ¿sabe quiénes? Lo usaban los ha llamado la atención muchísimo. Los ranas. Usaban los hombres ranas que lucharon. Y además para el sol. Lucharon en la Revolución de Abril. Y en defensa de la guerra, de la patria. ¿Y sabe quién usaba una de esas? Igno Capochi, un oficial. Y usaba una de esas también, ¿sabe quién? Pata Blanca, el sargento Ortiz se llamaba. Pues eso no es un kepi. ¿Cómo puede ser posible que los periodistas sean ignoren la cosa? Porque ya dejaron de ver lo que es un kepi. Un kepi es lo que se ponen los generales, que son los únicos que tienen ya. Y es una cosa diferente. Antes todos los policías, absolutamente diferente. Todos los policías tenían kepis antes. Todo. Bueno, en otro orden de idea quiero decirte que se está ocurriendo algo interesantísimo. Y es, Víctor, el boicot que están haciendo los médicos a la ARS humano. Y eso realmente está en la Asociación de Clínica Privada y la AMD. Para mí es una posición digna, una posición correcta, porque ellos quieren, los puntos que están reclamando son, te voy a decir de los puntos porque en verdad esto va a seguir semanas, mantener la libre elección para los pacientes, primer punto. Ese es uno de los puntos. Lo primero que ellos piden es el aumento del pago por consulta. La ARS Humano consultó una cantidad de personas y cobró 15,000 millones de pesos. Y le pagó a los médicos por consulta 280 pesos. Eso es realmente una barbaridad. ¿Qué dice la Acción Médica, especialmente el presidente de la Acción Médica, Roa, el médico? Dice él, tenemos que lograr que la medicina no tenga intermediario. Eso es bien, eso es correctísimo. No tenga intermediario, porque no es un negocio.
No es un negocio. Oye, La dice. salud no es... Exactamente. Mira lo que dice el presidente. Si ellos quieren que sigamos, lo haremos con más fe. Hasta que con todas las ARS, para ver si llegamos al momento en que el ejercicio de la medicina sea público-privado, sin intermediario. Eso dijo Wilson Roa, presidente de la AMD. Eso es muy interesante. Eso es muy bueno. Ojalá se pudiera lograr. Ellos dicen que una de las cosas que dicen es, por ejemplo, mira, Víctor, dice que hay, entonces, el ISTIN y otros periodistas dicen que hay gran inquietud en los pacientes y que la ARS humano va a lograr, va a lograr que se atiendan los pacientes. No es verdad. Sin médico no hay atención de pacientes, por favor. No, si no toman los seguros, se acabó. Porque ellos toman los seguros. Mira, la AMD, la Humano esa, tiene 1.3 millones de afiliados. ¿Tú ves? Y cubrió el pasado año 20.298.973 y recibió un monto económico de 15.244.058.580 millones. De manera que esa ARS, lo que están haciendo los médicos es correcto. Correcto. Yo creo, Víctor, en definitiva, esa es una lucha. Yo no entiendo dónde está el gobierno, en este caso, la superintendencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Se está discutiendo una ley en el Congreso, señores. ¿Sabes lo que están haciendo ellos, Víctor? La 3, por ejemplo, los que están para eso, la superintendencia, Adidas, Cesarril. ¿Sabes lo que están diciendo? Que debe haber diálogo. Cuando ellos tienen están electos para resolver los problemas. Para resolver. Sí. Si es injusto lo que están haciendo las ARS, pues inmediatamente mediante una decisión política, porque no tiene que esperar que otro le diga lo que tiene que hacer. Hay que tomar a veces decisiones que son dolorosas, pero que van en favor de la gente. La gente no puede sufrir esta situación. O sea, el pueblo dominicano puede sufrir eso. Una cosa que se gane 15.000 millones de pesos y que le pague solamente a un médico por la consulta 280 pesos y te cobran a ti por ejemplo, Palis te cobra a ti 500 pesos o sea, tú vas a la consulta, ¿verdad? Y te cobra 500 pesos cuando tú vas a consultarte, por ejemplo, tú vas como el pago de la... El copago, 500 pesos. Y le pagan 280 al médico. Ojalá la asociación médica, primera vez que yo estoy de acuerdo con lo que hace la asociación médica. Bien, señores, perdonen que parece que creíamos que habíamos terminado el programa. No ha sido así, pero ya terminamos. Con ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que mañana estén aquí con nosotros nuevamente. Así es que será...